La Navidad es un tiempo de fiesta, un escenario de gozo, de dicha y de paz. Es la razón del amor y la entrega, que en un pesebre el Mesías nos vino a dar. Por eso quiero cantar. Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor. Él es todo lo que yo soñé. Puedo hoy sonreír y por él soy feliz. Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad. Como un abrazo que no lo esperaba, fue el regalo de Dios que del cielo bajó. Es una vida que no imaginaba, el caminar a su lado y vivir en su amor. Por eso puedo cantar. Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor. Él es todo lo que yo soñé. Puedo hoy sonreír y por él soy feliz. Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad. Por eso puedo cantar. Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor. Él es todo lo que yo soñé. Puedo hoy sonreír y por él soy feliz. Ahora tengo razón de vivir. Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor. Él es todo lo que yo soñé. Puedo hoy sonreír y por él soy feliz. Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad. Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad.
Entonces, en esta tarde, como no dijo el hermano Pablo, dijo en esta mañana, en esta tarde, vamos a abrir nuestras Biblias para dar lectura a la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Amén, ¿ya lo tienen? Vamos a leer. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es extraordinario pensar, hasta ahí. Se coló ahí otra frase, ¿verdad? Venir a apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte solo. Gloria a Dios. Hacemos una oración para que Dios sea el que hable, ¿verdad? A través de esta palabra, que Dios nos dé el mensaje que necesitamos cada quien. Amén. Padre glorioso, delante de tu presencia, Señor, nos encontramos en esta tarde, Señor Santo, todos los que aquí reunidos estamos, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Señor, para darte muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, y pedirte, Señor Santo, que hables a cada corazón aquí presente, Señor, y que tu mensaje sea el necesario para cada uno de nosotros. Señor Santo, todo te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesucristo, a quien doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dice, hermanos, la frase que se pegó ahí es parte de la introducción. Dice: es extraordinario pensar en los números de este milagro. Dice ahí el pasaje que leímos, que la cantidad de hombres los cuales fueron alimentados en esta ocasión eran 5,000, pero en los otros evangelios dice que sin contar a las mujeres y los niños. Entonces se piensa que en esa ocasión había alrededor de 15,000 a 20,000 personas en ese lugar, que habían venido de diferentes ciudades a este lugar donde Jesús y sus discípulos se apartaron para estar un tiempo a solas, ¿verdad? Porque habían estado trabajando mucho, era mucha la gente que venía hacia ellos, era mucha la gente que recurría a ellos, que los buscaba para encontrar
una respuesta a sus necesidades, para estar cerca del maestro. Era muchísima la gente, era muchísimo el trabajo que ellos estaban desarrollando. Entonces Jesús tomó a sus discípulos y se fueron hacia un lugar apartado. En los otros evangelios dice que era la ciudad de Betsaida, al otro lado del mar de Galilea. Hacia aquel lugar fueron, a un lugar desértico donde no había gente, era un lugar solo, apartado. Allí quería estar Jesús un tiempo con su gente, con sus discípulos, para meditar, para hablar, para enseñarles, ¿verdad? Ya que también era un tiempo de tristeza para ellos, porque había muerto Juan el Bautista, y los discípulos, tanto como Jesús, estaban pasando un tiempo de tristeza. Entonces recurrieron hacia aquel lugar, a Betsaida, ¿verdad? Para estar un tiempo a solas, para estar tener un tiempo de meditación, para tener un tiempo de comunión, el maestro y sus discípulos. Entonces, cuando Jesús se aparta, dice la palabra que muchos se dieron cuenta, muchísimas personas se dieron cuenta, y de las ciudades alrededor de Betsaida acudieron hacia aquel lugar donde Jesús y sus discípulos se apartaron a buscarlo. Eran miles y miles de personas las que caminaban por los caminos, ¿verdad? Válgame la redundancia. Iban y recorrían los caminos para llegar hacia el lugar donde Jesús estaba. Ellos descubrieron que Jesús iba hacia aquel lugar, porque Jesús no se fue caminando, se fue en una barca, dice la palabra de Dios. Él tomó la barca, subió a sus discípulos y fueron hacia aquel lugar. Pero la multitud de alguna manera se dio cuenta a qué lugar iban, y buscaron la forma de llegar hasta donde estaba el maestro. Y se dice que aproximadamente había una cantidad de 15,000, otros dicen más, hasta 20,000 piensan que había en aquel lugar. Si en esta nuestra iglesia tiene una capacidad para 500 gentes, pues nada más sáquele cuenta, se necesitarían 30 lugares como este para albergar a toda esa gente que se amotinaba, que se juntaba buscando a Dios, buscando a Jesús, buscando una respuesta para sus necesidades. De 15 a 20,000 personas llegaron a aquel lugar donde estaba Jesús y sus discípulos. Yo me puse a hacer algunas cuentas ahí, algunas matemáticas, y si pensamos en cuánto pescado, que es de lo que habla la palabra de Dios, pudiera comer una persona. Hay algunos que nos gusta muchísimo el pescado. Una vez tuvimos una reunión ahí en mi casa e hicimos algunos pescados, y un hermanito se comió como 8 pescados y yo como 7. O sea que es posible, ¿verdad? Que hay gente que le gusta muchísimo el pescado y que comen bastante pescado. De aquí a quien no le gusta el pescado, levante su mano, porque también hay gente que no le gusta el pescado. A ver, tenemos 2 personas, 3 personas que no les gusta el pescado. Pues permíteme decirle a ustedes 3 que se perderían de una grande bendición, se perderían de participar de un gran milagro de parte de Dios, ¿verdad? Que está aquí escrito en la palabra de Dios. Comía pan. Pues entonces, hermanos, se iba a perder de las proteínas, ¿verdad? Iba a comer nada más carbohidratos. Pero entonces, hermanos, ahí había 15,000 personas. Y si podemos pensar que bajita la mano cada persona se comía, vamos a decir, 300 gramos de pescado, que no es mucho, no es una cantidad muy grande. ¿Están de acuerdo? 300 gramos de pescado multiplicados por 15,000 personas. Solamente por 15,000 personas vamos a tener como resultado
que nos da una cantidad de 4,500 kilos, 4,5 toneladas de pescado, solamente con 300 gramos por persona. Es una cantidad estratosférica, una cantidad muy grande que no la encuentra en el mercado más grande de pescado en una ciudad. Es una cantidad que si tomamos en cuenta cuánto pescado puede sacar un pescador al día, pues vamos a ver que se necesitaban muchísimos días, muchísimas horas de trabajo para poder sacar esta cantidad. Solamente les estoy dando estos datos para que vean lo grande de este milagro, lo extraordinario de este milagro. Cuantitativamente este milagro es uno de los más grandes en la historia de la Biblia. Es uno de los milagros más grandes que Jesús hizo, cuantitativamente. Y si también podemos ver que un pan pesa alrededor de 100 gramos y lo multiplicamos por 15,000, si cada persona se comiera un pan, tendríamos la cantidad de 1,500 kilos, 1,5 toneladas de pan. Y mire que el niño que estaba ahí traía 5 panes, y como que era la medida de su lonche. Él traía 2 peces y 5 panes, era su lonche, era lo que él llevaba para comer. Entonces podemos pensar que era demasiado lo que se necesitó para alimentar a estas gentes. Dice la palabra de Dios que comieron hasta saciarse. No probaron, no comieron un entremés, comieron hasta saciarse. Y podemos pensar entonces que era grande las cantidades industriales las que se necesitaron para alimentar a esta grande multitud. El lugar en el que tuvieron que estar era un lugar muy grande también, porque era muchísima gente. Todos los recursos que se necesitaron en este milagro fueron grandes, muy grandes, y fue un milagro muy extraordinario. Podemos pensar en el precio actual, en el precio tal en el que en aquel tiempo, dijo Felipe, uno de los discípulos, 200 denarios no alcanzaría para que cada uno coma algo. Y 200 denarios era el salario de un hombre por casi un año. Alrededor de 8 meses tenía que trabajar un hombre para ganar 200 denarios. Y aquel hombre, Felipe, al cual le preguntó Jesús, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a tanta gente? ¿Y sabe por qué le preguntó a Felipe? Porque Felipe era de ese lugar. Felipe era de Betsaida. Jesús por eso le preguntó a él. Una, porque él podía conocer lugares, y otra porque él para probar, le dice la palabra de Dios, para probar su fe, para probar su confianza en Jesús. Jesús le dijo, Felipe, ¿dónde podemos conseguir aquí en este lugar o por estos lugares pan y alimento para tanta gente? Porque él era de por ahí, era de Betsaida. Y yo saqué cuentas, y esas cantidades que les estoy diciendo me dan un total de 315,000 pesos, unos 26,250 dólares se necesitaron para comprar este alimento, para alimentar a esta multitud. Solamente son números, solamente son cifras, porque quiero que entiendan la grandeza, lo grande del milagro. Muchas veces leemos y que dice ahí que el Señor alimentó a 5,000 personas, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños, y nomás leemos una cifra, pero cuando nos ponemos a analizar ya detenidamente números,
nos damos cuenta de lo grande que es, de lo poderoso que es nuestro Señor, de las maravillas que es capaz de hacer. Y cuando nosotros estamos en dificultades, en problemas, en situaciones difíciles, es bueno recordar estas cosas, saber la capacidad que tiene nuestro Señor para hacer las cosas. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, era una grande multitud la que lo seguía. Según el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 6 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una grande multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. No le seguían nada más porque sí. Esa multitud que buscaba a Jesús era porque sabía que había un Dios poderoso allí. Sabía de las maravillas que Él era capaz de hacer. Era gente necesitada. Era gente que buscaba una solución a sus problemas. Era gente que podía pensar que ese hombre, del cual habían escuchado mucho, era capaz de hacer algo por sus vidas, por sus familias, por sus hijos, por sus amigos. Puede imaginarse usted la gran cantidad de gente que iba caminando por aquellos lugares, que venían desde las ciudades. Estuve analizando aquí el mapa, y allí alrededor de Betsaida está Galilea, está Caná, la ciudad aquella donde el Señor hizo el milagro, su primer milagro. Está Tiberias, está Nazaret, está Gádara, allá donde era el endemoniado. El endemoniado aquel que vivía en el sepulcro y que el Señor lo hizo libre. Estaba Decápolis, más al sur estaba Samaria, estaba Arimatea, Emaús, Jericó, hasta llegar a Jerusalén, a Belén. Era un recorrido grande el que tenían que hacer estos miles y miles de personas. Jesús y sus discípulos seguido emprendían estos viajes. Iban hasta el sur, hasta Jerusalén, y allá hacían también maravillas y prodigios. Ese viaje a ellos según los estudiosos, les costaba desde Nazaret hasta Jerusalén, a Jesús y sus discípulos, hasta 4 días en llegar hacia aquel lugar. Y aquí vemos a esta gente que desde estas ciudades alrededor, como Galilea, Canaán, Tiberias, Nazaret, Gádara, de todos esos lugares, dice la palabra de Dios que fueron a buscar a Jesús, aquel lugar donde descubrieron en el cual Él iba a estar. Yo me puedo pensar en el gran esfuerzo que tuvieron que hacer miles y miles de personas caminando a pie por aquellos lugares. Dice que Israel, hay cerros, pues no había en aquel tiempo carreteras, no había nada. Aún así mucha gente fueron a buscar a Jesús. Y puedo pensar, porque dice la palabra de Dios, que cuando Jesús salió, dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos de entre de ellos. Puedo pensar o podemos analizar, de acuerdo a la palabra de Dios, que mucha de la gente esa que andaba buscando a Jesús era gente enferma. Podemos ver los milagros que hizo Jesús a través de su ministerio, sanando paralíticos, dando la vista a ciegos. Era mucha gente que buscaba sanidad de Jesús, por eso lo buscaba, por eso iba hasta donde Él estuviera,
para estar cerca de Él y recibir una bendición grande. Gloria al Señor. ¿Cuántos han venido a recibir un milagro de parte de Dios? Una bendición de parte de Dios. Era una grande oportunidad, porque Jesús estaba cerca, o relativamente cerca, porque como les digo, Jesús iba hasta Jerusalén, muy lejos, hacia el sur, y ahora estaba acá en el norte, en Betsaida, y estaba ahí cerca de estas ciudades que rodeaban el mar de Galilea. Era una grande oportunidad porque relativamente era corto el recorrido que tenían que hacer. Eran recorridos de un día, posiblemente de 2, posiblemente de horas. Pero era tan grande la necesidad de ellos que no les interesaba, que no les importaba. Vencían cualquier adversidad para llegar al maestro, para llegar a aquel que tenía la solución a sus problemas. ¿Cuántos de nosotros hacemos el esfuerzo de buscar a Dios? A veces, si no pasa el camión, ya mejor nos regresamos, porque ya mejor no queremos. Ellos hacían un gran esfuerzo para acercarse al maestro. Mire, era la multitud que buscaba al maestro. Y mire, por años, yo he leído ese pasaje y he visto donde dice que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y nada más lo veo como una acotación del escritor. Pero la importancia se la damos a los 5,000 hombres. Porque allá, en esos tiempos, eso era lo que se acostumbraba. Contaban a los hombres solamente. Pero dice, sin contar a las mujeres y los niños. Y Dios me puse a meditar, y Dios me dio esta palabra. Que esas mujeres y esos niños representan a su familia. Eran familias enteras las que estaban buscando una respuesta de parte del Mesías. Eran familias enteras las que salían de sus hogares y caminaban horas, días, para llegar hacia el lugar donde estaba Dios, donde estaba Jesús. Eran familias completas las que se esforzaban, las que vencían los obstáculos, las adversidades las hacían a un lado para poder llegar hacia el maestro. Era hermoso ver cómo se esforzaban para llegar, porque tenían grandes necesidades. Posiblemente muchos piensan que buscaban solamente alimento, que buscaban solamente un beneficio personal, que la búsqueda muchas veces no era de buscar la salvación, de buscar la palabra, de buscar el consejo, sino que buscaban un beneficio personal, buscaban una respuesta a sus necesidades. Pero hacían el esfuerzo. ¿Qué era lo que los motivó a buscar a Jesús? ¿Qué era lo que los motivó a dejar sus lugares de origen? ¿Qué era lo que les hizo moverse? Posiblemente, como les decía, era gente enferma, eran gente que posiblemente las llevaban, eran paralíticos, a lo mejor algunos con una pierna, caminaban con una pierna solamente, pero querían ir hacia el maestro a buscar la solución, porque habían visto que él hacía milagros y prodigios, señales grandes, prodigiosas. Ya lo habían visto, ya lo habían experimentado, pero ahora querían ellos sentirlo, buscarlo, participar de esas bendiciones de parte de Dios. Posiblemente buscaban
justicia. Eran esclavos, eran personas que vivían esclavizados, buscaban ser justificados, tener justicia, y solamente Él lo podía hacer. Y muchos lo buscaban por alimento, muchos buscaban a Dios, a Jesús, porque sabían que Él tenía la capacidad de alimentarlos. Gloria al Señor. Y mire, lograron vencer el cansancio de largas caminatas. Venían de diferentes ciudades cercanas y lejanas. Y ¿sabe qué es lo más importante? Lo que les decía hace un momento. Lograron reunir a la familia y llevarla con ellos para buscar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese problema? Que nuestros familiares, por diferentes circunstancias, no logramos que nos acompañen, no logramos que vengan, no logramos acomodar los tiempos para estar aquí en la casa de Dios. Ellos lo lograron. Ellos lograron vencer todo esto. Y yo creo que estaban ahí no porque no tuvieran nada que hacer, porque cosas que hacer había. Dice, cuando habla del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo, ¿en qué se gastó el dinero de su herencia? En vivir desenfrenadamente. Había la forma de vivir desenfrenadamente. Había cosas que hacer. Había muchas cosas que hacer. Había muchas dificultades que vencer. Mas sin embargo, ellos lograron vencer cada una de las dificultades. Ahora, nosotros batallamos para hacer que nuestros hijos asistan con nosotros a la iglesia, porque tienen diferentes horarios de trabajo, porque tienen diferentes actividades, porque tienen diferentes cosas que hacer, porque tienen muchas dificultades y pretextos. Es necesario que cada uno de nosotros busquemos traer a nuestros hijos a la iglesia, a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar el milagro para sus vidas. Es necesario que los encaminemos. Muchas veces decimos, no, pues ¿para qué? Si está viviendo en pecado, si está haciendo esto, si está haciendo lo otro, y no me quiere seguir. Pero es necesario que busquemos con más razón la forma de ayudarles, de aconsejarlos, de acomodar los tiempos para que asistan con nosotros a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres, 5,000 hombres, llevaron a sus esposas, a sus hijos a buscar a Jesús. Ahí se encontraban en aquel lugar, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los caminos, a pesar de los tiempos, a pesar de las cosas. Ellos acudieron donde estaba el Mesías, donde estaba la solución, donde estaba la sanidad. Acudieron. Podemos decir que algunos tenían incredulidad. Yo no, ¿a qué voy? Yo no creo en eso, ¿a qué voy? Pero ¿cómo le hicieron para que estuvieran ahí presentes? ¿Cómo buscaron la asistencia de esta gente? Algunos
con ataduras en pecados. Sabían que Él podía hacer señales y maravillas en sus vidas. Sabían que ahí estaba la respuesta. Lo habían visto a través del tiempo, a través del ministerio de Jesús. Habían visto las maravillas que Jesús hacía. Habían visto, por ejemplo, habían visto cómo Jesús con su ministración limpió al leproso de Mateo 8:2. Habían visto cómo le regresó la vista a Bartimeo de Marcos 10. Habían visto cómo sanó al paralítico de Lucas 5, cómo sanó a la mujer con flujo, cómo hizo libre al endemoniado gadareno, cómo hizo libre al muchacho lunático. Todas estas cosas ellos las habían visto, incluso cómo Jesús había solo con su palabra resucitado a Lázaro, cómo lo había levantado del sepulcro, cómo lo había hecho salir del sepulcro. Todas estas cosas ellos las habían visto y les servían a ellos de confianza para buscarlo, para ir hacia aquel lugar, al encuentro con Jesús. Gloria al Señor. Su tenacidad les permitió ver un gran milagro. Jesús los recibió y empezó a hacer el gran milagro. Dice que cuando Jesús estaba en aquel lugar, levantando su vista, vio venir a la grande multitud. Y entonces fue cuando empezó a hablar con sus discípulos y a decirles que tenían necesidad de atenderlos. Ellos querían despedirlos. Ellos le decían al maestro: Señor, ya es tarde, despídelos para que vayan y busquen alimento, para que vayan y compren algo de comer. Ya es tarde, la noche viene. Mas sin embargo el Señor, con su grande amor y misericordia, les decía: no, atiéndanlos ustedes. Ustedes denle de comer, no lo despidan. Ellos vienen a buscarnos porque nos necesitan. Ellos, los discípulos, no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Pero Jesús les dijo: no, recíbanlos, déjenlos llegar, atiéndanlos. Él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y Jesús sabía lo que podía hacer. Atiéndanlos, recíbanlos. Y su tenacidad les permitió ver este grande milagro. Como le narraba hace un rato, uno de los milagros más grandes, más extraordinarios. Aquí lo importante es el poder de Dios, la deidad de Jesús, el milagro que hizo Jesús. Pero el enfoque que en esta tarde estamos viendo es también que ellos buscaron ir al encuentro con Jesús, que ellos se esforzaron por ir y buscar a Jesús, porque Jesús se retiró a un lugar lejano. Se retiró de ellos precisamente porque quería estar a solas, porque quería tener comunión con sus discípulos. Sí, ahí estaba Jesús, ahí estaba el poder de Jesús, ahí estaba la deidad de Jesús, ahí estaba la solución. Pero ellos se vieron esforzados a buscarlo, a ir al encuentro con Jesús. Es lo que el enfoque que en esta tarde
Dios nos quiere dar a entender que tenemos que esforzarnos para buscar a Dios, que entendamos que tenemos necesidades, que tenemos luchas familiares, pero que solamente Él tiene la solución. Pero Él la tiene y ahí está, sí, está bien. Él lo tiene, el poder. Pero necesitamos nosotros ir a buscar ese poder. En los discípulos de Emaús, que iban camino de Emaús, fue diferente. Ahí el Señor los buscó y ahí el Señor los encontró. Ahí el Señor se hizo presente entre medio de ellos. A nosotros el Señor nos buscó y nos encontró. Pero cuando nosotros decidimos darle la vuelta y alejarnos de Él, pues ahí queda el poder de Dios. Necesitamos ir, esforzarnos y buscar esa solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas familiares, personales. Tenemos familias. La situación de estos tiempos es tremendamente difícil. Cada día es más difícil. Cada día hay menos trabajo. Cada día se paga menos por el trabajo. Cada día hay más dificultades para conseguir el alimento. Pero necesitamos ir y buscar el poder de Jesús. Esforzarnos por llegar a la presencia de Dios. Agarrarnos del poder de Dios. No quedarnos pasivos. No quedarnos sentados, sino activarnos. Sí, es muy bonito ver cómo Él alimentó a 5,000 personas. Y si sacamos cuentas, pues fueron 15,000. Pero como les digo, Él se apartó a un lugar. Él se fue a un lugar. La gente tuvo que ir a buscarlo. Y aquí lo importante sí es el milagro de Dios, es el poder de Dios. Pero es necesario que nosotros nos activemos y busquemos ese poder. Busquemos esa respuesta. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos, como les decía hace rato, les gusta el pescado? Mire, es posible que muchos de los que estaban ahí pudieran haber dicho como los 3 que dijeron aquí que no les gustaba el pescado. Y muchos a lo mejor, no lo dice la palabra dice que todos participaron, que todos fueron saciados, pero vamos a pensar que un porcentaje de esa gente no le gustaba el pescado. ¿Qué hicieron? Comieron panecito, como dijo. Comieron panecito y a los judíos les gustaba mucho el pan, porque Josué, cuando fue a ver a los gigantes aquellos, dijo: no, hombre, a estos no los comeremos como el pan, dijo. Y sí que les gustaba el pan. Se hablaba mucho del pan en la palabra de Dios. Pero entonces muchos pudieron decir: no, a mí no me gusta el pescado, yo no quiero pescado, yo no quiero participar, no recibo este milagro de parte de Dios. Mucha gente viene a la iglesia y mira las grandes maravillas de Dios, mira la mesa servida que Dios le imparte a la gente y dicen: no quiero, no lo quiero, me voy, no participo, me pierdo de la bendición. Es importante buscar a Dios, pero también aceptar lo que Él nos da, lo que Él nos presenta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Su tenacidad les permitió ver un gran milagro. Jesús lo recibió y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Los discípulos, por falta de fe, querían despedirlos. ¿Sabe por qué? Porque sentían una limitación económica. Decían: 200 denarios no nos alcanza para alimentar a tanta gente. Ellos se limitaban en lo económico. No estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. No estaban entendiendo a quién tenían a su lado.
¿Cuántos de ustedes saben a quién tienen a su lado pensando en Jesús? Ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. ¿Quién era el que estaba dirigiéndolos? ¿Quién era el maestro? Y decían, no tenemos dinero para alimentar a esta multitud tan grande. Bueno, entonces, ¿qué tienen? Y dijo Andrés, pues hay un niño que tiene 2 peces y 5 panes. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Solamente respondió porque le preguntaron, porque lo mandaron a investigar. Pero no era lo que él no pensaba que eso fuera lo necesario. 5 panes y 2 peces para tanta gente no alcanza para nada. La fe les hacía falta. Estaban limitados, pero tenían algo muy importante. Eran obedientes. Porque cuando el Señor les dijo, tráiganlos para acá, cuando el Señor les dijo, organicen a la gente, pudieron ellos haber dicho, pero ¿para qué te los llevamos? ¿Te los vas a comer tú o qué? ¿Para qué los quieres? ¿Para qué se los vamos a quitar a este pobre niño? Fueron obedientes, le llevaron el alimento a Jesús, organizaron a la gente. Gloria al Señor. Tenían unas limitaciones, pero podemos ver la divinidad de Cristo. Podemos ver la deidad de Jesús. Podemos ver que Dios tenía todas las cosas en control. Dijo, denme esos panes y esos peces. Y en cuanto Él los tomó, en unas de los evangelios dice que levantando sus ojos al cielo, los bendijo. Y aquí en este que leímos dice, en el 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Podemos ver el poder de Jesús. Podemos ver la respuesta de parte de Dios ante su Hijo amado. Su divinidad manifiesta, su respuesta inmediata de Dios. Y vemos el alimento espiritual. El alimento espiritual. Y el milagro consumado, en el cual se tuvieron que conjugar varias cosas que Jesús no podía haber hecho. Podía haber convocado a la gente, podía hablarles para que fueran hacia allá, pero no necesitó hacerlo. Este es un milagro grande, una señal prodigiosa, una demostración poderosa de compasión y amor, acompañado de acción de parte de Jesús. Las familias ahí reunidas lograron ver este gran acontecimiento, en parte porque Dios así lo dispuso y porque mostraron disposición para ir en busca de lo que necesitaban en sus vidas, logrando vencer adversidades encontradas en el camino hacia aquel lugar donde el Señor sirvió la mesa para que recibieran el alimento espiritual. Para poder ver la gloria de Dios es necesario. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es necesario que busquemos a Jesús cada día, que busquemos su rostro cada mañana, que busquemos estar cerca de Él, que no nos apartemos de Él, que
Siempre busquemos su compañía. Es necesario vencer las adversidades. Cada día hay más dificultades. El enemigo cada día nos pone más dificultades para que nosotros nos podamos acercar a Él. Es muy importante, y ese es el enfoque de esta noche, involucrar a nuestra familia, buscar que cada uno de ellos esté dispuesto a servirle al Señor, esté dispuesto a buscar su presencia, entienda de la necesidad de Dios en sus vidas. Ese es el enfoque, ese es el enfoque de esta noche de parte de Dios para cada uno de nosotros. Sí, como les decía, es muy bonito ver que fueron alimentados, pero es bonito también ver que ellos buscaron ese acontecimiento. Que quitemos los pretextos en nuestro caminar con Cristo. Que no le digamos al Señor: eso que tienes para mí no me gusta. Porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Que no le digamos: Señor, yo no quiero eso que tú me quieres, que tú me estás presentando, que tú me estás dando. A mí me gusta más otra cosa. A mí me gusta más comer otra cosa. Posiblemente los que no les gustaba el pescado nunca lo habían probado, y de los que están aquí a lo mejor nunca lo han probado, pero dicen que no les gusta. Así pasa con las cosas de Dios. Nunca hemos experimentado, nunca hemos tenido a veces una experiencia con Dios, pero decimos que no nos gusta, lo rechazamos, buscamos otras alternativas. Los milagros y las maravillas Dios las hace para que las hagamos nuestras, para que nosotros nos apropiemos de ellas, para que nosotros las tomemos para nuestras vidas. Para eso el Señor hace las maravillas, los milagros. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a alabar y glorificar el nombre de Dios y a pasar a este altar y decirle: Señor, desde este día en adelante quiero esforzarme por buscar esos milagros en mi vida? Quiero esforzarme por ver hecho realidad eso que tú tienes para mí. Quiero vencer los obstáculos que a veces no me permiten llegar a ti. Quiero vencer las adversidades. Quiero juntar a mi familia. Quiero buscar a mis parientes cercanos, a mis amigos. Quiero decirles que tú eres Dios y que quieres bendecir a cada uno, pero que necesitas presentarte ante su presencia, buscarlo de cerca, buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Gloria al Señor. A mí me gustaría que pasáramos al altar y hagamos un compromiso con el Señor, y que para el próximo servicio podamos traer a alguien que se está negando, alguien que está diciendo que no puede, alguien que está diciendo que no tiene tiempo, alguien que está poniendo pretextos para buscar a Dios. Que Dios nos dé palabra para poderles hablar y poderles enseñar la necesidad que cada uno tenemos de buscar a Dios y su presencia en nuestras vidas. Gloria al Señor. Es importante ver el poder de Dios
Es bonito ver que Dios es poderoso. Es bonito ver que Dios tiene la capacidad como nadie la tiene. Es bonito ver las maravillas de Dios, pero es más bonito participar de ellas. Es más bonito estar cerca de su presencia. Es más bonito tocar su manto. Es más bonito recibir palabra de Dios a nuestras vidas. Y cuando aquellos te dicen que no hay solución para tu problema, Él te dice que no es problema de muerte. Como le dijo a Jairo, tú no te preocupes, solamente confía, solamente cree y tu hija será salva. Ya sus ayudantes le estaban diciendo que había muerto, que ya no molestara al maestro. Pero Dios siempre tiene una palabra absoluta, creíble. Señor, delante de tu presencia, Señor Santo, nos encontramos en esta noche, Padre glorioso, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, para poder ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Para podernos esforzar cada día en buscar tu presencia en nuestras vidas, Señor Santo. Para poder vencer, Señor, cada uno de los obstáculos, Padre glorioso. Estos hombres y mujeres en número, Señor, grande, y de ciudades lejanas, Señor, hicieron un recorrido grande, Señor Santo, para ir ante tu presencia y ver tu gloria manifestada en sus vidas, Señor. Nosotros, Señor Santo, necesitamos que tú nos ayudes, Señor bendito, para podernos esforzar cada día a servirte con todo nuestro corazón, Señor Santo, a buscar tu presencia en nuestras vidas, Señor, a mirar tu mano poderosa, Señor, sobre nuestras vidas, Padre glorioso, a creer, Señor, que tú lo puedes hacer, Señor Santo, a creer, Señor, en tus maravillas, Señor, en tus señales y prodigios que también son para nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer los nuestros, Señor Santo, a apropiarnos de cada uno de ellos, Señor. Responde, Señor Santo, responde, Señor bendito, a nuestra súplica, a nuestro ruego, Señor. Oh, glorificado sea, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Santo, porque nos has hablado, Señor bendito, porque nos has dicho, Señor, lo que debemos hacer, Señor Santo, para recibir un milagro grande en nuestras vidas, Señor. Sabemos de tu poder, Señor, sabemos, Señor, lo que eres capaz de hacer, Señor Santo, porque lo hemos visto, Señor, en otras personas, Señor, en otras hermanos, Padre glorioso. Pero no hemos podido experimentarlos en nuestras vidas porque nos ha faltado la decisión, Señor, de buscar tu rostro con todo nuestro corazón, Señor Santo, de entregarte toda nuestra fe, nuestra confianza, Señor Santo, para que tú hagas conforme a tu amor y misericordia con cada uno de nosotros, Señor Santo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque queremos involucrar, Señor, a nuestros familiares, Padre Santo, empezando por nuestros hijos, Señor, que cada día ponen pretexto, Señor, que cada día, Señor, que cada día, Señor Santo, se ocupan en sus trabajos, en sus estudios, en sus cosas, pero no les queda tiempo para buscarte, Señor Santo. Ayúdanos, Señor, a motivarlos a encontrar, Señor, soluciones para cada una de estas situaciones, Señor bendito. Oh, Padre glorioso, necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, Señor Santo, para poderlo lograr, para poderlo hacer, Padre glorioso. Que nuestras vidas sean totalmente, Señor, entregadas a ti, Señor, que dependamos totalmente, Señor, de ti, Padre Santo.
Glorioso seas y alabado seas para siempre, Señor Santo. En ti, Señor, estamos confiando, en ti estamos esperando, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Santo. La grandeza de este milagro, Señor, la podemos ver, Señor, cuando analizamos cada una de las cosas que sucedieron en aquel lugar, Señor, y nos podemos dar cuenta, Padre, de lo grande y poderoso que tú eres, Señor, y que tú siempre estás dispuesto para recibirnos, Señor Santo, aun cuando tú en ese lugar, en ese tiempo, Señor, te apartaste, Señor Santo, a un lugar lejano, Señor, pero no te cerraste, Señor Santo, a recibir a aquellos que fueron a buscarte, Señor, porque te necesitaban, Señor, y tú lo sabías, Padre Santo. Nosotros te necesitamos grandemente en nuestras vidas, Señor, y sabemos que siempre estás dispuesto, Señor Santo. Nuestra vida, Señor, te la entregamos, Padre. Nuestra dependencia, Señor Santo, la ponemos en tus manos, Padre glorioso. Gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Síguelos ayudando, síguelos bendiciendo, Señor. Gracias por todas las familias representadas en este lugar, Señor, en esta noche, Señor. Por cada uno, Señor, de los representantes familiares que se encuentran aquí, Señor Santo. Que en esta noche, Señor, hagan un compromiso o hagamos un compromiso contigo, Señor, de esforzarnos, Señor, a buscar, Señor, que nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos entren, Señor, Señor Santo, a la visión, Señor, de buscarte, Padre glorioso, de esforzarse, Señor, de vencer, Señor, cada una de las cosas, Señor Santo, para tocar, Señor, tu mano, Padre glorioso, y sentir tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Oh, alabado seas, Señor Santo. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Traía poder el hermano, me lo pasó acá en un toque al pasarme el micrófono. Ya vamos a despedirnos. ¿Cuántos de ustedes venían cansados hoy? ¿Cuántos lucharon con la idea de, ¿y si mejor me quedo aquí? ¿Sí? Es muchas veces la lucha del miércoles, ¿verdad? Sin embargo, estuvimos en la presencia de Dios y eso siempre es recompensado.